Creo que estábamos hablando de las emociones, ¿no? Bueno, te quería contar una experiencia de una amiga en realidad, como cuando ibas Ujú. contando tú esto de con quién nos juntamos, que le pasaba que después de juntarse con esta amiga, ella llegaba enojada a la casa, como que andaba mal genio, siendo muy amiga de ella. Y una vez su pareja le dijo como, ¿por qué cada vez que te juntas con ella llegas así? O sea, ya su pareja empezó a notar como el link entre cuando mi amiga se juntaba con Mm. esta amiga y su estado emocional, y es súper heavy porque llega un momento donde uno tiene que hacer filtro de todo y eso es doloroso. Y yo que lo veo en terapia, eso de empezar a decir, es como ver la realidad, es doloroso, porque a veces es mucho más fácil vivir una fantasía, ya sea con tu mamá, con tu papá, con tu amiga, con tu pareja, de quizás adornar, de quizás decir no, de bajar el perfil, pero cuando vemos la realidad de lo que es, como en este caso de la amiga de mi amiga, y tener que cortar ese vínculo, no es menor, no, es como todo un proceso de duelo, de gente que se Mm. queda atrás, y siento que en una evolución constante en la que uno está, a veces hace un primer filtro, pero después viene otro y es como un camino, es parte del camino, porque cada vez uno se va haciendo más consciente, cada vez es como que tu vibración va aumentando, etcétera, y hay gente que se queda en el camino. ¿Cómo has vivido eso tú? ¿Cómo lo observas? Sí, estoy de acuerdo con lo que me estás comentando y pasa. Yo creo que tenemos como esa falsa imagen tal vez de lo que significa el desarrollo personal, el desarrollo espiritual, si se le quiere llamar también de esa manera. Y es que de alguna forma como que nos lo han pintado como un arco iris, ¿no? Como Mm, todo color de rosas, como que pura gente meditando todo el día, ¿no? claro. En paisajes maravillosos, ¿no? Y tal como tú dices, o sea, y como la historia personal que te conté, que creo que la mayoría de las veces, no quiero decir todas para no condicionar a nadie, pero tal vez la mayoría de las veces uno tiene que pasar por situaciones complejas y bueno, si no, no estaríamos acá en este mundo donde venimos a aprender también, a aprender sobre nuestras emociones, a aprender sobre cómo amar, ¿verdad? Sobre cómo ser libres y felices. Entonces, en ese proceso justamente hay muchas situaciones de dolor, muchas situaciones complejas, pérdidas, duelos, Mm, y claro que es difícil, claro que es difícil, o sea, y creo que la gente que piensa que por entrar en este camino, entrar entre comillas, ¿no? Siempre estamos en él, claro. pero por hacerte consciente y empezar a alimentarte bien, empezar a meditar, como que, a ver, no es que no vaya a pasarte nada, no es que tu mundo de repente va a empezar a ser color de rosa, sino que es como que cambiamos el filtro a través del cual miramos y justamente nos hacemos más conscientes de cada una de las cosas que suceden. Entonces, se trata de eso, desde mi perspectiva se trata de eso, se trata de tomar conciencia, de estar más atentos y de estar al acecho de nuestra vida, porque muchas veces vamos en piloto automático, ¿no? Estamos Total. todo el tiempo actuando como máquinas, estamos actuando como máquinas que nos levantamos y hacemos las cosas que tenemos que hacer rutinariamente, vamos al trabajo, tenemos nuestras relaciones personales y la vida va tan rápido y estamos tan bombardeados de información a través de las redes sociales, los medios, qué sé yo, que nunca nos detenemos unos minutos a hacer una pausa y a preguntarnos cómo estoy, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son mis Claro. pensamientos? ¿Por qué estoy pensando este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? Yo siempre hablo en mis talleres también que los sentimientos son realmente una brújula porque tendemos a confundir los sentimientos con emociones, ¿no? Las emociones son algo efímero, son algo muchas veces automático y que incluso se genera por situaciones externas de las cuales no tenemos control alguno.
Entonces estos mecanismos, estas emociones, estos mecanismos que se liberan en nuestro organismo, que de hecho están para preservar nuestro organismo, o sea, que actúan en función de lo que nosotros necesitamos para sobrevivir y para poder llevar nuestra vida, las tendemos a confundir con los sentimientos. La diferencia es que los sentimientos, podríamos decir de manera muy resumida, que son la suma de los pensamientos, las emociones y del estado vital de nuestro organismo. Entonces a veces nos sentimos tremendamente confundidos, cansados, desmotivados, y cuando vamos en piloto automático, decimos, ah, bueno, es que me siento así, es normal, ya me sentiré mejor. Y no hacemos este ejercicio reflexivo de encontrar la raíz del problema. Y es que lamentablemente toda nuestra cultura, toda nuestra sociedad, podríamos decir que está estructurada de esta manera. Ponte a pensar tú y los amigos que nos escuchan. ¿Qué pasa cuando nos enfermamos, por ejemplo? ¿No? Cuando nos enfermamos o nos sentimos mal, lo que hacemos es ir donde una persona externa, en este caso un médico, ¿verdad? Le contamos nuestro malestar, esta persona nos da un diagnóstico y nos invita a tomar un medicamento para sentirnos mejor. Entonces, nunca nos habla del origen de la enfermedad, nunca nos hablan Claro. de sus raíces emocionales. Y ahí está lo que yo quería decirte con la parte anterior. Hoy en día, ningún médico sincero puede rebatir la realidad de que todas las enfermedades tienen un aspecto emocional, tienen un vínculo con nuestras emociones, tienen una raíz emocional. Y a su vez las emociones están vinculadas con los pensamientos y todo esto, porque el ser humano es una integración de todos estos aspectos. No es que por un lado tengamos emociones, por otro lado mente, por otro lado cuerpo. Las podemos ver de formas diferentes para estudiarlas, analizarlas, pero siempre actúan en conjunto. Entonces, nos hemos acostumbrado a esta forma de abordarnos, ¿no? Entonces nos sentimos mal, nos duele algo y vamos y atacamos el síntoma, pero no la causa. Y esto pasa en todo el orden de cosas, ¿no? No solamente con el tema de la salud. Entonces nos sentimos mal, nos sentimos confundidos, nos sentimos deprimidos y nunca vamos a la causa. Entonces se trata de activar esta capacidad que tenemos de salir del modo máquinas, convertirnos realmente en humanos, ¿ok? Y decir, ok, voy a parar un segundo y voy a ponerme a reflexionar desde dónde viene, cuál es la raíz de este problema que está surgiendo. Entonces de ahí se empieza a generar un camino muy lindo, porque vamos al pasado, volvemos al presente, empezamos a ver como en el caso de tu amiga, ¿no? Empezamos a decir, bueno, me estoy sintiendo mal porque a lo mejor esta amiga que tengo me está, a través de sus palabras, ¿okay? También que son sonido, que es información sonora, también me está diciendo o me está bajando mi nivel de vitalidad con sus problemas, con sus frustraciones, con sus inseguridades, ¿okay? Entonces, claro, tal vez me siento mal en la noche, no puedo dormir y digo, hoy tengo insomnio, ¿por qué no puedo dormir? Y tal vez es porque te viste una maratón de series de narcos, ¿me explico? Donde había violencia, matanza, sangre, y uno dice, hoy, ¿por qué no puedo dormir? Y es que tu cerebro, no sabes que tu cerebro no distingue entre la realidad y la imaginación, entonces estás viendo una serie que te está generando un montón de emociones, de adrenalina, de cortisol, de neurotransmisores y hormonas que se están liberando en tu sistema, pero como es ficción, tú dices, bueno, es una película, no pasa nada, ¿no? Pero eso está pasando en tu cuerpo. Entonces termina la serie, termina la maratón de Netflix y te sientes pésimo, no puedes dormir, y como no duermes bien, después eso se ve reflejado en tu vida cotidiana y andas 3 días de mal humor y dices, bueno, ¿qué me estará pasando? ¿No? Y vas al médico y te dice, ah, no, es que sufres de insomnio, tómate esta pastilla. Y te tomas la pastilla, Claro. ¿entiendes? Entonces empiezas a Sí. entrar en un bucle de inconsciencia del cual no tienes ninguna forma de salir y no te das ni cuenta y llevas 20 años, 10 años, 15 años, 30 años en este bucle y estás en un constante estado de estrés, intoxicado por cortisol, que es la hormona del estrés, y de repente tienes 40, 50 años
cáncer, Mm, u claro, otra enfermedad terminal, y dices, ¿por qué a mí? ¿No? Y es como, bueno, casi, ¿por qué a mí Dios? Y es que mm, no tiene nada que ver con Dios, es que has llevado un estilo de vida sin darte cuenta. Por eso algunos especialistas le llaman al estrés y al estrés crónico principalmente el asesino silencioso, porque uno puede vivir con mm, este grado de intoxicación por cortisol, uno puede vivir y hacer su vida cotidiana con esta inflamación que genera en tu cuerpo estos niveles altos de cortisol. Sin embargo, cuando son muchos años, cuando es mucho tiempo, esto al claro, final claro. te pasa la factura. Es como el acostumbrarse a vivir mal, ¿no? El acostumbrarse a un estilo de vida eh, negativo porque quizás crecimos en familias donde la energía era poco sana, era tóxica y entonces vamos creciendo y creemos que esa es la realidad. Y yo siento que este camino Mm, de conciencia nos lleva a el poder de elección, que es un poco lo que hemos hablado en este episodio, ¿no? El poder de elección, con quién elijo juntarme, qué elijo pensar, qué elijo escuchar, etcétera. Hemos hablado un poco qué es lo que nos mm. drena, pero una vez que ya estamos un poco en este trabajo interno, ¿cómo derrumbamos las creencias limitantes? ¿Cómo vamos a un paso más allá? ¿Cómo vamos avanzando con respecto a nuestra mentalidad? Bueno, esa es una gran pregunta que yo también me hice cuando comencé digamos, a compartir este conocimiento y empecé a trabajar con las personas. Y después de varios años de estar aplicando lo que yo aprendí, de estar trabajando con personas, de estar en este mundo, podríamos decir, de la terapia, del desarrollo personal, desembocó todo esto en una metodología que estamos implementando con las personas que justamente bautizamos como la metodología umbral, y hace poco acabamos de lanzar la primera edición que se llamó Salto Cuántico 2023, justamente porque desde mi perspectiva el hecho de hacer este cambio de conciencia nos lleva a dar un salto cuántico en nuestra vida. Salto cuántico es a propósito de este cruce entre lo que estamos hablando, el desarrollo personal y la física cuántica, en este Ujú, caso la física teórica. Un salto cuántico es un cambio que no es lineal, ¿ok? Y se da cuando un electrón que está girando alrededor del núcleo de un átomo, ¿cierto? Se pasa de una órbita a otra cuando es excitado, entonces el cambio es discontinuo y no es lineal. Y eso llamó la atención de los físicos porque no hay nada que nosotros podamos ver en nuestra realidad tangible que tenga esas características. Por ejemplo, mi celular está acá, pero no puede estar sin hacer este proceso en mi otra mano. Entonces, ¿qué pasa? Que el electrón hace esto de manera instantánea y nadie se explicaba cómo. Entonces ahí surge este término de salto cuántico. ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida cotidiana cuando se generan estos procesos de cambio, cuando uno se vuelve autoconsciente y de repente pareciera que nuestra vida realmente da un salto, mm, porque nos volvemos más abundantes, nos volvemos más felices, empezamos a atraer, nos volvemos magnéticos, entonces sí. empezamos a atraer gente que nos aporta, que nos ayuda en nuestra construcción personal y realmente se genera un salto, hay un salto de una realidad a otra. Entonces, queriendo yo aterrizar todos estos conceptos y entregárselos a las personas para que pudiesen ir en este camino, fue que desarrollamos esta metodología umbral que tiene una duración justamente de 28 días. ¿Por qué 28 días? Porque que 28 días es justamente lo que dura un ciclo lunar. Es lo que dura un mes en los calendarios antiguos. La luna, de luna llena no hay 31 días, como en nuestros meses, en nuestros calendarios torcidos, ¿no? De una luna llena a otra luna llena hay 28 días. Y se dice también, según algunos estudios, que aproximadamente 21 días es la cantidad donde uno se demora en instaurar un nuevo hábito a tu vida. Entonces, en la metodología umbral, nosotros por 28 días trabajamos utilizando lo que a mí me gusta llamar tecnologías de alta frecuencia, que es justamente la música en alta frecuencia, que es esta música que nosotros creamos,
la meditación, la respiración y la escritura. Y con estas 4 herramientas, si las hacemos basándonos en esta metodología de forma metódica justamente y de forma rutinaria por 28 días, va a haber un cambio potencial, un verdadero salto cuántico en la Manuela que eres hoy y la Manuela que va a ser después de esos 28 días. Y bueno, esto lo fuimos creando venimos creándolo desde hace muchos años atrás. Sin embargo, acabamos de hacer el primer ejercicio con un grupo de 130 personas que accedieron a la fórmula. Y bueno, y no te explico los testimonios, las cosas que han pasado realmente. Bueno, a mí ya no deberían sorprenderme porque es algo con Claro. lo que he estado trabajando, pero realmente es fascinante. Los voy a comenzar a compartir en mis redes sociales porque son unas cosas que uno dice, esto no es posible, o sea, me están tomando el pelo, ¿cómo es posible que esto pueda pasar? Y pasa. Y pasa porque en realidad, te digo, es ciencia. Si tú meditas durante 28 días usando estas herramientas, no es que subjetivamente te vas a sentir mejor. Tu cerebro va a crecer, literalmente. Cuando Cuando hablas de uno medita escritura, durante... disculpa, Ujú. no, cuando hablas de Dale, escritura, interrúmpeme cuando quiera, ya. porque yo me sigo, así que gracias, dale. Cuando hablas de escritura, ¿qué propones ahí? ¿Cómo trabajas las creencias limitantes? Si pudieras dar como algún ejercicio de las personas que nos están escuchando que pudieran implementar. Buenísimo. De hecho, dentro de esta metodología umbral de 28 días hay un módulo teórico que se llama justamente Desprogramando creencias limitantes. Y hacemos Ajá. una serie de dinámicas y bueno, y obviamente a mí me encanta entregar toda la información teórica respecto a cómo funciona esto. Lo que te puedo decir es que una creencia, vámonos a la etimología. Creencia viene de la palabra creer, ¿ok? Que en latín viene de credere, y significa justamente, está formada de 2 palabras de raíces indoeuropeas, ¿ok? Que una se refiere a corazón y otra se refiere a poner. Una creencia es algo que ponemos en el corazón, ¿ok? Si tú te vas a la definición de una creencia, es algo que es una idea que asumimos como verdad. Si tú te vas a Wikipedia o al Google y pones significado de creencia, te va a salir eso. Una idea que asumimos como verdad. Entonces, ojo con la palabra, con el poder de las palabras. No está diciendo que es una verdad absoluta, está diciendo que es una idea que nosotros asumimos como verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos conformados por una serie de ideas que nosotros asumimos como verdad. Nuestro proceso de desarrollo desde que somos niños hasta que somos adultos, hasta el momento presente. Entonces hay una serie de creencias que actúan como programas inconscientes que están literalmente incrustados en lo más profundo de nuestro inconsciente, ¿ok? Y son esas creencias las que toman el control de nuestra vida, ¿ok? Y actúan de manera inconsciente. Entonces, uno dice, hoy quiero mejorar, quiero, por ejemplo, ¿no? un ejemplo muy burdo, quiero comer más sano, ¿no? Entonces tú empiezas un plan alimenticio, vas al nutriólogo y todo el tema, y resulta que vas súper bien 2 semanas y de repente te posee un impulso irresistible de ir y comerte un pastel lleno de azúcares y grasa y te lo comes y después de comértelo te pones a llorar porque te sientes súper mal de que rompiste el régimen que venías haciendo. Y dices, pero ¿cómo me pasó esto si yo venía súper bien? Entonces, bueno, es porque una parte de ti está gobernada por esta creencia a la cual que no puedes desprogramar. Entonces, por eso nosotros para ir a desprogramar esa creencia usamos la música en alta frecuencia, usamos la meditación para llegar a ese núcleo y poder desprogramarlo. Ahora, fíjate lo que sucede con la escritura. Y yo siempre hablo de esto también. Hay un sociólogo que trabajaba en no sé qué universidad de Estados Unidos, me parece que era Stanford, que se llama James Pennebaker. Ustedes lo pueden buscar. Y él hizo un experimento muy sencillo con sus estudiantes. Y puso a sus estudiantes en 2 grupos, ¿ok? Tenía 2 grupos de estudiantes. Entonces, en un grupo de los estudiantes les pidió que escribieran acerca de los sucesos traumáticos y dolorosos de su vida.
que simplemente escribieran sin ninguna guía narrativa o Ajá, literaria, ajá. simplemente que se pusieran a escribir, bueno, cuando yo tenía tal edad, sufrí la pérdida de mi padre y me sentí de tal manera, ta, 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 ta. Y le pidió a ese grupo que hiciera eso. Y le pidió a un segundo grupo que solamente escribiera en una forma descriptiva de lo que estaba viviendo en ese momento. Por ejemplo, yo estoy acá en una sala con paredes blancas, al frente está el paisaje, veo árboles, hay una mesa, etcétera, ¿no? Algo que no tuviera una connotación emocional. Ajá, ¿Ok? ajá. Entonces, lo que quería corroborar este sociólogo es que quería ver si había una correlación entre las veces que sus estudiantes acudían al médico por algún tipo de enfermedad, resfrío común, lo que fuese, con el tema de la escritura. Y para sorpresa de este investigador, resulta que los estudiantes que estaban en el grupo de la escritura respecto a las situaciones dolorosas que les había tocado vivir en su vida, empezaron a disminuir considerablemente, como un 80% menos, la visita a los médicos durante este proceso que fue de 1 o 2 años, no recuerdo, versus el otro grupo que solamente escribía acerca de lo que estaba mirando. Entonces él se dio cuenta que había descubierto algo interesante, es decir, que la escritura, cuando nosotros escribimos acerca de lo que nos pasó, de nuestras emociones o desde lo que nos está pasando, tiene un efecto potencial y muy potente en todo nuestro sistema. ¿Ok? Como una descarga. Entonces, es como una descarga, es como una Mm. descarga, porque aparte la serie de procesos neurológicos que empiezan a suceder cuando tú comienzas a escribir sobre una situación dolorosa, por ejemplo, como es el caso del experimento que estoy citando, pasan cosas, como que Mm. se liberan nudos, como que se desatan ataduras. Sí, ¿Ok? total. Ahí tienen, bueno, tú y todos los amigos que nos puedan estar escuchando, una buena herramienta acerca de las creencias limitantes. Agarra tu cuaderno, ¿ok? Y empieza a escribir en una hoja. Puede ser eso, por ejemplo, un ejercicio, ¿no? Escribe sobre aquellas creencias limitantes que sientes que te pueden estar justamente limitando en tu vida cotidiana y pueden ser cosas muy, muy sencillas. Por eso hay que ir a un proceso de indagación profunda, porque a veces Claro, claro. empiezan a salir cuando entramos en ese estado. No salen así como en nuestro estado de conciencia normal, por decirlo así. Tenemos que Mm. ir a un estado acrecentado de conciencia, pero se puede llegar a través de la escritura. Entonces puedes escribir, por ejemplo, cuando era pequeño, mi mamá me dijo que no me subiera al árbol porque me podía caer. Entonces crecí toda la vida con miedo a caerme, ¿no? Entonces me encantaba o sentía celos por ver a mis amigos que subían los árboles y bajaban y yo no podía hacerlo porque tenía miedo, ¿no? Por Ajá. ejemplo, ahí hay una creencia limitante. Y la Ujú. creencia luego de verla y luego de liberarla emocionalmente a través de la escritura, hay un cambio de creencia, hacer el cambio, ¿no? Como de manera resignificar esa creencia, luego de ver que es Exacto. negativa. Ajá. Exacto, de hecho, el módulo posterior a a la Me estoy desprogramación de creencias adelantando. limitantes. Sí, sí, pero está buenísimo, porque me encanta hablar de Mm, este proceso que está tan fresco. mm, Entonces, el módulo teórico, justamente después, en la metodología umbral de la desprogramación de las creencias limitantes, es instalación de un nuevo programa. nuevo programa, claro. Entonces, claro, lo que hacemos es justamente eso, empezamos a instalar todo lo nuevo que queremos en nuestra vida. Entonces instalamos programas que tienen que ver con la abundancia, con Mm, sentirnos amados, con sentirnos saludables, ¿ok? Entonces todo eso empieza a tomar control de nuestra vida, porque lo instalamos, pero hay un proceso desde que nosotros, a ver, lo hacemos consciente, pero hay un proceso desde lo consciente hasta volverlo inconsciente. Y es ahí, claro, claro. es en lo inconsciente cuando se cristaliza eso en lo más profundo de nuestro ser y empieza a tomar el control de nuestra vida. ¿Me explico? Porque, a ver, nosotros somos un 20% de lo que somos conscientes de ser, pero somos un 80% de lo que no somos conscientes de ser. Claro, claro. Hay algo Y ahí que está el secreto. Hay algo importante que a mí, que lo veo en terapia, y es, voy a contar una situación típica, que es, que he visto mucho, que es como las ganas de estar en pareja, pero
conscientemente, pacientes que me dicen, yo quiero estar en pareja, pero la emoción Mm. por dolores vividos anteriormente es, el cuerpo no quiere. O sea, y cuando he entrado a trabajar esto, el mismo pecho hay un cierre con respecto a este tema. Entonces, el tema de la coherencia entre pensamiento y emoción, la importancia de cómo en nuestro cuerpo también genera bloqueos, ¿no? Porque a veces hay personas que trabajan la mentalidad, sin embargo, aún así no ven resultados. Y es como esto que hablamos Mm. de cuerpo-mente en la integración, eh, cómo lograr la coherencia entre lo que quiero y lo llevo al inconsciente, pero también el lenguaje del cuerpo, de decirle si quiero y si estás segura en una relación de pareja, en este ejemplo, ¿no? Mm. Sí, bueno, de eso se trata todo, de la coherencia. De la Cuando coherencia. nosotros estamos en un, por supuesto, cuando nosotros estamos en un estado de coherencia, eso se puede detectar científicamente. O sea, si tú pones un electroencefalograma, que son esta serie de, como de electrodos que se ponen en el cerebro conectado a una máquina que pueda leer tus ondas cerebrales, cuando estás en incoherencia, estás en estrés, estás preocupado, probablemente vas a estar en un estado de ondas beta, que son ondas que están muy aceleradas y son muy, digamos, físicamente en el gráfico las ves como ondas muy poco simétricas, desestructuradas. Sin embargo, cuando vas o pasas de ese estado a un estado de calma, de relajación, de coherencia, eso se ve también en el electroencefalograma. Entonces, no es algo simplemente metafórico, es así, o sea, sucede completamente y se puede medir incluso. Entonces, desde mi perspectiva, al final del día todo tiene que ver con lo que tú estás diciendo, con esa coherencia. Y esa coherencia se da también cuando vamos en la profundidad de nuestro autoconocimiento, porque bien como dices tú, Claro. cuando te llega una paciente, ¿cierto?, con esta situación, no, lo que pasa es que, no sé, te pongo otro ejemplo. Yo me pasaba mucho en salto cuántico, ¿no? Aplicando esta metodología. Me decía, no, lo que pasa es que yo ya soy consciente de todo esto que estás diciendo, Mm, ¿ok? Y estoy en esa mentalidad de abundancia y sin embargo no tengo un peso, ¿ok? Entonces, yo le decía justamente lo que tú estás planteando, o sea, tú eres consciente de esto, tienes la información de manera superficial, porque no basta con decretarlo, no basta con estar diciendo o repetirlo al espejo, soy abundante, soy abundante, soy abundante. Eso hay que hacer el recorrido e instalarlo, como te decía, mm, en nuestro inconsciente. Entonces, cuando está instalado ahí es cuando realmente se genera el cambio y entramos en ese estado de coherencia. Porque tú seguramente te has dado cuenta, tú a mí, lo que dijiste del pecho es algo clave, ¿no? nuestro Nuestro cuerpo cuerpo habla habla. lo que la boca calla. Entonces, si tú ves una persona que está así, encorvada y todo, sabes que hay algo que está acá oprimiéndolo en su corazón. Porque si vas así por la vida, seguramente es porque tienes un dolor acá adentro, ¿no? O porque te hicieron daño, qué sé yo. Pero Claro. cuando haces esto, ¡pah!, tu pecho se abre, ¿no? Y eso es un mensaje primero a tu cuerpo y después también a los demás. Entonces, esa palabra es clave, la coherencia. Qué lindo, gracias Anton por toda la información, estuvo todo súper claro, súper lindo. Te quería dejar el espacio para que des tu Instagram o la información de este curso, para que vayamos cerrando y los que quieran participar de tus cursos, qué sé yo, tengan la información. Buenísimo, Manuela, no, te agradezco a ti y a todo tu auditorio, a todas las personas que van a conectar con esta charla, con esta información. Es un honor para mí estar acá conversando contigo, así que te agradezco el espacio. Y bueno, me ubican en todas las redes sociales como Anton Aliwen, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, sea cual sea la red que use. En TikTok y en Instagram estoy más activo, la verdad. Entonces, sea cual sea la red que uses, ahí me encuentras y ahí mismo también encuentras los enlaces para conocer más sobre lo que hacemos. Porque no estoy solo, somos un equipo detrás mío bastante nutrido. Entonces, bueno, si resonaste con esta información, te invito a que me contactes o me mandes un mensaje
o le des un like a un video, lo que sea, o comparte esta misma conversación, ¿verdad? Total. Difunde y comparte, dale like a esta conversación y hácesela llegar a tu amiga que te drena la energía. A ver si cambia. Claro, buenísimo. Muchas gracias, Anton. Un placer, gracias a ti, Manuela, que tengas una excelente tarde. Igual.